Hay una chica que me mandó una historia y dice, esta historia me marcó porque yo no creí en el diablo. Al día de hoy, no sé si le puedo llamar diablo, pero sé que los demonios existen. Dice ella que ella era una persona muy curiosa. María Cristina tenía muchas dudas acerca de este mundo espiritual. Y ella había crecido en una familia, en un seno cristiano muy devoto, en el que ella no empatizaba tanto, no le gustaba mucho. Había estado en algún grupo de alguna iglesia, pero no era nada tan relevante. Al final eran interacciones sociales con personas que vivían cerca de su casa y no tenía más trascendencia que esa. Pero ella tenía dudas legítimas acerca de la espiritualidad. Así es que un día su curiosidad la llevó como a este, entre comillas, lado oscuro. Encontró un libro negro que tenía un pentagrama y decía Biblia satánica y dijo, yo lo quiero leer. Consiguió dinero, su familia no se enteró, compra el libro, se va a su casa, lo empieza a leer. Dice ella, en una tarde lo leí completo, estaba fascinado. Había algo en ese libro, había una parte en la que te hablaba sobre unos tipos de rituales y tenía simbolismos. Esa parte me la brinqué, no me interesaba. Porque yo creo mucho en que las cosas se quedan en el inconsciente, no me quería sugestionar. A mí me interesaba mucho ver qué contaban, en qué se basaba, cuáles eran como sus reglas, sus mandamientos. Y a mí me encantó. Yo salí de ahí, después de haberlo leído, tranquila, cómoda. Era como, me gusta. 2 horas después de haber hecho eso en mi casa a escondidas, mi mamá me comienza a mandar mensajes. María Cristina, ¿dónde estás? Dice, si estás en la casa, salte, están pasando cosas raras. Y entonces yo dije, ¿cómo que están pasando cosas raras, mamá? Y me dice, me están prendiendo y apagando las luces de los cuartos por los que ando caminando. Si estás en la casa, salte. Y entonces escucho cómo vienen los pasos de mi mamá en el segundo piso y viene bien rápido y baja. Y entonces le digo, mamá, y me dice, salte. Y nos salimos de la casa. Ella viene muerta de miedo. Y ya me empieza a contar. Estaba en la cama y de repente se apagó la luz. Y cuando me levanto se prende. Y cuando voy caminando se apaga. Y donde llego al siguiente cuarto, se apaga la luz detrás de mí y después se apaga y se vuelve a prender la que está frente a mí y empiezo a ver los switch y se están moviendo solos como si alguien estuviera ahí picándolos. Dice, y me va siguiendo cuarto en cuarto. Dice, no eran apagones, algo estaba moviendo los switch. Jamás le había pasado nada a mi mamá, ni ahí ni en ningún lado, ni a mí tampoco. Yo no creía en las cosas espirituales. Bueno, después de eso empezaron a pasar más cosas. En el libro había esta estrella invertida, la tenía muy grabada y en las noches comencé a soñar con esta entidad. Todos saben a lo que me voy a referir cuando diga la que tiene cabeza de cabra. Y esa entidad con cabeza de cabra llegaba y tenía en una mano este símbolo y en la otra mano tenía algo que me lo ponía a mí en la frente y cuando lo ponía me salía de mi cuerpo y me veía a mí misma y tenía como un sello en la frente. Y algo venía a mi cabeza, me están poseyendo y me despertaba asustadísima y cuando me levantaba asustadísima sentía que algo había en mi habitación. Dice, bueno, esos días fue un terror absoluto en la casa, se escuchaban pasos en el segundo piso, se escuchaban canicas, un día mi hermana dejó monedas en un cuarto y se escuchaba donde algo las empezaba a acomodar y solo estábamos mi hermana y yo en la casa. Dice, fue tremendo. Esa temporada, que fueron un par de semanas, terminó cuando yo le confesé a mi mamá lo que había pasado. Mi mamá era una persona muy metida en la iglesia católica cristiana al final, pero de hueso colorado. No era algo que me gustara, pero me dijo, te tienes que ir a confesar. Y yo dije, ¿para qué? O sea, eso no sirve de nada. Y me llevó a confesar. La verdad es que no me acuerdo ni qué le dije al padre, porque yo no creo en eso. Y el padre me puso a hacer ahí unas oraciones que yo nunca le había escuchado a nadie y no las he vuelto a escuchar. Y no sé por qué empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y esa noche dormí tranquila. Al día siguiente, en la mañana me levanto, tengo el mensaje de WhatsApp de una amiga que había conocido en uno de estos grupos y dice, María Cristina, tengo algo que decirte, es urgente, ¿te puedo marcar? Y le mando un mensajito que dice, sí, marca.
me llega la llamada y me dice, oye, ¿te acuerdas que alguna vez te hablé del señor Cano? Y le dije, ah, sí, del viejo ese loco que dice que habla con ángeles. Sí, sí, sí. Bueno, el señor Cano me habló hace una hora y me dice, dile a María Cristina que por haber leído ese libro en su casa abrió un portal y le están consumiendo a ella y a su familia. Que si me invita con mucho gusto lo podemos cerrar, pero que se lo recomiendo mucho porque si no, la van a consumir. Y ese sueño que está teniendo con la cabra no es cualquier cosa. Y sí, la idea que tiene en su cabeza en ese sueño puede estar pasando. Que tenga cuidado. Dice, me dejó helada. Yo jamás había visto a ese señor y lo que le conté al padre no era lo del sueño, ni tampoco le había dicho dónde había leído el libro. Dice, y ese señor no conoce a mi familia. Fui con él y a los pocos días dejaron de pasar todas esas cosas en la casa. Dice, ese día me di cuenta que no sé si es el diablo, pero los demonios sí